Hola, después de mucho tiempo, voy a empezar a subir videos. Disculpen, es que me tardé más en la mudanza de lo que pensé, pero ya estoy de regreso. Ok, miren, voy a hacer un toro, un torito. Entonces, les quería mostrar cómo compro el estambre. Yo lo compro por kilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es estambre cadeneta. Y lo compro por kilo. Espérenme, ahí está. Entonces, viene así. Yo lo voy a enredar en bolita. Pero quería enseñarles cómo lo consiguen en este pueblo que les dije que se llama Gualupita. Y vean, viene así. Y yo lo que tengo que hacer es desenredarlo. Es más económico. Me gusta este tipo de estambre porque queda más grande el muñeco, el amigurumi, y no se ven los hoyitos entre cada punto. ¿Qué más? Voy a enredarlos y regreso. Voy a utilizar este color para la nariz y las orejitas. Este para las pezuñas y este para el cuerpo. El color ustedes lo pueden variar. Ay, perdón. Es que todavía no termino de desempacar y tengo un buen de polvos. Y entonces estoy estornude. Me falta otro oscuro que tengo que buscarlo entre mis cajas y desempacar. Y entonces van a ser los cuernos. Pero espero les guste. Y vamos a comenzar. Ok, voy a tratar de hacer el toro. Ya tengo mis patrones, ya desenredé los hilos. Espero que me salga. Ya encontré el estambre marrón y voy a tejerlo de este tono. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los brazos y comienzo con el estambre marrón. Voy a hacer 2 cadenas o anillo mágico, pero en mi caso voy a hacer 2 cadenas. Luego en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ay, perdónenme. Voy a utilizar gancho del 3.5 y el estambre les había dicho que voy a usar cadeneta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. 8 puntos bajos, un aumento 2 veces y me va a dar un total de 20 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 5 veces, 2 puntos bajos, una disminución y me va a dar 15 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a cambiar de color y voy a poner el color beige o caqui. Entonces voy a poner
De la 8 a la 20, 15 puntos bajos. Pero aquí, en la vuelta 8, voy a hacer nada más agarrando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Y de la 9 a la 12 es punto por punto y tomando todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Ahí va. Espérenme. Esta es la vuelta 8. Ahí está. Son 15 puntos. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y de la 9 a la 12, punto por punto, tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 13 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Lo vamos a hacer 5 veces y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Ah, no, perdónenme, 3 puntos bajos, un aumento. Ok. Ya voy rellenando para que no me cueste trabajo. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, 5 veces y me va a dar un total de 15 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 15 a la 19 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto son 15 puntos en cada vuelta. Subo con una cadena en cada vuelta y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ahora vamos a hacer en la vuelta 20, voy a subir con una cadena y voy a unir los dos lados. Y voy a tejer 7 puntos bajos. 2, ay, perdón, 3, 4, 5, 6, ay, espérenme que no lo pasé bien, y 7. Y ya quedó, vean. Vamos a dejar algo de estambre para unir. ¿Ok? Hacemos otra igual y regresamos. Ok, ya hice los dos bracitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, para hacer las orejas, vamos a hacer con el color beige, vamos a hacer 2 cadenas o un anillo mágico. Voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, lo voy a dejar hasta aquí
Y entonces voy a dejar algo de estambre para unirla. Vamos a hacer la parte de adentro. Yo en mi caso lo voy a hacer de color salmón, pero lo pueden hacer de color rosita o de color carne, sería lo ideal. Nada más que yo no encontré en color carne. Ahí está. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos hace rato. 2 cadenas, 6 puntos bajos, pero vamos a tejer hasta la vuelta 3, ¿ok? Voy a hacer 6 puntos bajos, luego un aumento en cada punto y luego es un punto, un aumento, 5, 6 y cierro. Un punto, un aumento, 6 veces y hasta ahí le voy a dejar, ¿ok? Entonces, la vuelta 2, hago un punto bajo, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 es un punto, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar bastante estambre al rematar después de la tercera vuelta. Entonces, voy a unir, espérenme, la orejita rosa con la beige. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo voy a colocar de tal manera que nada más agarre la primera, las 3 primeras vueltas. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pellizcar tantito de aquí, del beige. Y lo voy a unir. Del rosa y el beige. Así. Y dejo la última vuelta, libre. ¿Sí? Lo hago y regreso. Vean, hago un pellizquito sin que se vea en la parte de atrás. Lo sigo haciendo y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Y entonces voy a hacer otra igual y regreso. Ok, vamos a hacer los cuernos del toro. Y entonces vamos a hacerlo con color marrón. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. Después, en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento, 2 veces. Y me va a dar un total de 6 puntos. ¿Ok? Un punto, un aumento y cierro la vuelta. Vamos a voltear esto y en la tercera vuelta voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento y luego otros 4 puntos bajos. 2,
3, 4. Ay, perdón. Y cierro la vuelta. Nos va a dar un total de 10 puntos. Luego, de la vuelta 6 a la 10, vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena, la cierro con un punto deslizado y listo. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer 2 cuernitos. Ya quedaron. Y vamos a seguir con... Ay, perdónenme. Es que el polvo aquí está grueso. Todavía no termino de hacer la casa, pero espero que pronto. Vamos a hacer la cola. Y la voy a hacer también en este tono de café. Ok, vamos a comenzar la cola. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Ok. Ahora, subo con una cadena y voy a hacer punto por punto. 4 puntos deslizados, 4 puntos bajos, 3, 4 y cierro la vuelta. Así hasta llegar a 7 centímetros de largo. Han de ser como unas 10 vueltas, ¿ok? Más o menos. Entonces, vamos a tejer 10 vueltas, o sea, incluidas las que ya tengo tejidas. Las tejo punto por punto y regreso, ¿ok? Ok, ya le hice 10 vueltas y es la colita. Ok, al rato le hacemos unos pelitos aquí, pero ahí la llevamos. Ahora vamos con las piernas y el cuerpo. Ok, vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo va a ir unido a la cabeza. Entonces vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces, en la segunda vuelta voy a subir y voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regresamos. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos. Vamos a tejerlo y regreso. Cuando les menciono que vamos a tejerlo y regreso, es momento para que le pongas pausa a tu video, lo tejas y luego le das play, ¿sale? Para que se te haga más fácil. Entonces, ahorita regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Vamos a pausar el video y regresamos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2,
3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y 5. Y el aumento. ¿Por qué hago esto? Para que se mueva los aumentos y no quede como una cicatriz. ¿Ok? Entonces, llevo 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, un aumento. Lo tengo que hacer 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. Me van a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Voy a marcar. A ver, a las que no están suscritas o suscritos, los invito a que se suscriban. Espero les guste el contenido de mi canal. Y a las que son nuevas les doy la bienvenida. Y las que ya tienen tiempo conmigo, muchas gracias por su apoyo. De veras, es muy importante para mí. Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Ok, ya tenemos hasta la vuelta 16. En la vuelta 17 voy a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 19 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 21 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos en cada vuelta. Lo tejo. Ah, no, son 18. Perdónenme. Son 18. No, 24. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Sí, son 24 puntos de la 21 a la 23. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 25 voy a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ay, espérame que se... Ahí está. ¿Sale? Los tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, pero tomando nada más la parte de adelante de la cadena. Un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Aquí sí vamos a tomar todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 28 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo vamos a tejer 6 veces, 3, 4 y el aumento. Y nos va a dar un total de 36 puntos. En la vuelta anterior fueron 30 puntos, ahora son 36. Lo tejo y regreso. Vuelta 29. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a tejer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 30 a la 35 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde, son 42 puntos bajos. Dejen y marco porque si no me pierdo. ¿Ok? Entonces, la tejemos y regresamos. Vean, ya va agarrando forma el cuerpecito. Estamos haciendo la cabeza. Y espero que nos quede bonito. ¿Sale? Yo sé que muchas se impacientan porque como lo voy sacando así, disculpen que no haga el patrón antes, es que no puedo, no sé cómo hacerlo. Entonces lo voy haciendo en el camino y voy agarrando la forma de lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces ténganme paciencia, por favor. Procuraré no equivocarme tanto, pero gracias por su comprensión, ¿sale? Entonces lo tejo y regreso. Vuelta 36. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 y 38 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Tejo punto por punto estas 2 vueltas y regreso. Dejen marco. Ahí está. Las tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a tejer 4 puntos bajos.
2, 3, 4 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 41. Tejo 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 42 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Vuelta 43. Voy a hacer 6 disminuciones. Ya vamos a terminar el cuerpo y la cabeza. Y vamos a comenzar las patas del toro. ¿Ok? Espero que quede bien. Hasta ahorita me va latiendo. Miren. Entonces, van las orejitas y van los cuernos. ¿Ok? Y van las manitas. Vean. Entonces, vamos a seguirle. Termino y rematamos. Ok, vean. Ya empecé a unir la mitad de las partes del toro. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 2, 4, 5, entre las 5 voy a empezar a poner el cuerno. Y en la vuelta 6, 8, 10 voy a poner la oreja. Pero la oreja la voy a partir a la mitad. ¿Cómo le hago? Voy a hacer esto. Donde terminé la vuelta, lo voy a cerrar así. Y voy a hacer esto. 2 cadenas las voy a cerrar. Ahí. Aquí. Y ya la pegamos. ¿Ok? Va a quedar así como pellizquito. Y la pegamos. Ahora, el brazo. El brazo lo vamos a pegar a la altura del cuello. Vean. Quedó aquí. Y lo pego. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la otra parte. Del otro lado, unir las piezas. Y ahorita hacemos las piernas, que son lo que nos falta. Y hacemos las piernas. Y me falta bordar los ojos. Es que yo no tengo de ese tipo de ojos, entonces voy a coserlos con fieltro. Vamos a necesitar fieltro blanco. Creo que tengo un pedazo de azul y negro. ¿Ok? Entonces, pegamos las partes así. Miren, agarro y hago esto. Y que quede alineado hasta acá va. ¿Ok? Entonces, vayan alineando bien y seguimos. Ok, vamos a comenzar las piernas. Vean cómo va quedando. Espérenme. Así va quedando.
Nos falta el cabellito y el hocico. Entonces, vamos a empezar las piernas. Ok. Voy a agarrar el color marrón y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, y en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero voy a tomar la cadena de atrás. ¿Ok? Así. Y va a quedar así la pezuña. Entonces, la tejo. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, de las 6 a la 9 vamos a hacer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. Ok, de las 6 a la 9. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, pero vamos a tomar solamente los puntos de atrás de la cadena. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ok, vamos a rellenar. Y vamos a hacer esto. De la vuelta 11 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo y son 18 puntos bajos. ¿Ok? Y vean. Ya va quedando. Lo tejo y regreso. En la vuelta 15, perdón, es un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 16 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 17 y 18 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
17 y 18. Vean, ya está agarrando forma la patita. La pezuña la hice un poquito más grande porque son las traseras. Entonces, se supone que va en 4 patas, ¿no? Pero lo hice para que quedara en pie el torito. Entonces, le sigo la otra vuelta y regreso. En la vuelta 19 voy a hacer un punto bajo, un punto bajo, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando la pierna. ¿Sale? La rellenan y regreso. En la vuelta 21 voy a unir a la mitad y atravieso los dos lados de la pierna. Son 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ok? Voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Vean. Va a quedar así. ¿Ok? Entonces, hago la otra pierna y regreso. Ok, ya quedaron las dos piernitas. Y entonces ahora vamos a pegarlas en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11. En la vuelta 11. Y que queden alineadas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Y las voy a unir. ¿Ok? Lo que oyen es mi viento que está aquí en la casa. Espero que pronto se calme porque... Ay, esto de la mudanza estuvo criminal. Todavía no termino, pero ahí la llevo. Miren, ya quedó y así voy a unir la otra piernita. Le pueden poner una puntada aquí para que quede muy pegada al cuerpo y no se mueva, pero como es para un niño, lo voy a dejar suelta la patita para que juegue el niño con las piernitas. ¿Ok? Entonces clavo y lo mando a otro lado. Y así pego la otra pierna. ¿Sale? Vean, ya va quedando. Entonces, vean, ahí está. Entonces, pego la otra pierna y regreso. Ok, la colita la voy a pegar aquí, a la mitad de las pompis. A ver. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí está. Lo clavo aquí. Atravieso las dos partes. Remato y lo paso por otro lado. Vamos a hacerle un mechoncito. Voy a hacer esto. Ok.
voy a atravesar la punta y voy a jalar, pero no todo, porque voy a jalar estos por aquí, como si fuera una cadena. Ahí está. Entonces, ahí está, vean, ya quedó el rabito. Entonces, ahora con estambre negro voy a hacer las pezuñas en las 4 patas. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a atravesar de parte de en medio y lo jalo como a la vuelta 3 de aquí, de la orillita acá. Vean. Y hago que sea a la mitad de aquí, más o menos. Entonces remato. Y escondo. ¿Ok? Y así hago todas las demás. Voy a dejar algo de distancia. En las patitas, en las manitas voy a hacer de hasta 2 antes y que quede aquí, a la altura, a la mitad del brazo. Entonces voy a agarrar 2, 4, 5 puntos y hago la pezuña. ¿Ok? Vean. Entonces lo coso y regreso. Ok. Voy a agarrar pedacitos de estambre que me sobró en color blanco, café y del mismo de... ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hice en la cola, pero lo voy a hacer acá arriba en la cabeza. Voy a clavar en la parte del centro y partido a la mitad lo voy a jalar. Ahí está. Y entonces, ¿qué? Abrimos y jalo todo. ¿Ok? Y hay que cortarlo. Y entonces tengo que cepillar. ¿Ok? Lo voy a cepillar con un peine de dientes como de los perros. Si no lo tienen, pueden hacer esto de irlo abriendo. Así. Van abriendo el estambre. Es tardado, pero sí funciona. Vean. Y entonces lo van abriendo con la aguja y lo desbaratan. Y creo que queda mejor porque si lo cepillo con el del perro, con cepillo de perro va a quedar como muy deshecho. Y nada más quiero que se vean como los rulitos en el cabello. Entonces, lo hago y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a hacer el hocico del toro. Y voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer en la segunda cadena, empezando por ahí, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí mismo. 1,
2, 3. Y hago otra vez 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este último ganchito voy a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. Luego hago 5 puntos bajos en la vuelta 2, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Ay, perdón. Un punto bajo, un aumento, un punto, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer un aumento, un punto bajo y un punto bajo donde termina la cadenita. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer 7 puntos bajos. A ver, pero espérenme, dejen mido. Ah, no, entonces ya hago punto por punto. Hago 2 vueltas punto por punto. Sin aumentos, sin disminuciones. ¿Ok? Vean. Y se va a hacer como una cazuelita. Ahí está. Muy bien. Y cierro. Hago una vuelta más. Ay. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Ahora voy a rematar. Ay, perdón, se me fue por otro lado. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirlo. Voy a unirla así. Y vean, lo voy a coser. Le voy a poner un poco de relleno, pero antes voy a marcar 2 rayitas, que son los poritos de vaca. Vean, voy a agarrar a esta altura. Ay, bueno, donde sí se atore. Y voy a hacer 2 líneas. Y a la misma altura del otro lado. ¿Ok? Y vean, así. Entonces, remato esto. Y lo deslizo tantito. Corto. Ahora sí. Voy a unir el hociquito aquí. Así. Entonces, lo uno y regreso. Esto es saltanteo. La verdad, esto sí es saltanteo. Y hago esto. Un pellizquito de abajo y uno de arriba. ¿Ok? Y relleno. A ver, espérenme. Ahí está. Lo sigo uniendo. Ay, espérenme, que lo desenfoque de la cámara. Ok. Aquí
lo hago un poquito más abajo para que quede como un medio corazón. Y luego lo vuelvo a mandar arriba. Así. ¿Ok? Y ya lo uno bien. Espero que le guste a la clienta. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Lo termino y regreso. Ok. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la boquita. Y voy a hacer 2 cadenas, que sean 3 cadenas. En la última cadena voy a tejer 8 puntos altos. O vamos a ver, sí, son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ahí está. Voy a cerrar, a rematar y vean. Esto va abajo. Va así. ¿Ok? Entonces vamos a unirlo solamente por un lado y pegadito a la trompa para que quede bonito. Ok. Voy a clavar aquí. Y hago esto. Atravieso la lengüita. Más bien es el labio inferior. Y así lo pego. Lo termino de pegar y regreso. Ok, ya quedó. Más o menos. No me convenció mucho la cabeza, pero creo que sí quedó. Entonces le hice con fieltro los ojos. Le puse una orillita cosida de negro arriba y las cejas. Y le puse eso rojo en la lengüita. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial.